queridos oyentes, tengan ustedes una muy buena bienvenida. Nosotros estamos aquí para acompañarlos, abriendo la puerta de este programa Caminemos Juntos, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Tenemos un día muy lindo, un domingo fantástico para pasear y para escuchar. Sí, está fresquito, no hace mucho calor, pero pinta que va a ser muy lindo día. Y además podemos compartir muchas cosas con ustedes que tenemos preparadas y también estamos abiertos a que ustedes nos hagan llegar sus inquietudes y comentarios, como siempre lo hacen. Bueno, nosotros veníamos llevando un tema desde la semana pasada, ¿verdad? Sí, es un tema de los antecedentes de CAF. Exactamente, de los antecedentes de CAF. Y si recuerda, habíamos hablado de dos grandes movimientos en Egipto. Por un lado, la idea monoteísta, que surgió con fuerza en Egipto con Amenofis IV, ¿no es cierto? Y que después fueron reemplazadas por las ideas politeístas. Entonces tuvieron que ir a Grecia y después volvieron los otros desde Grecia y tuvieron que correrlo a los politeístas y así. Bueno, fue una lucha que duró bastantes años. Sí, para hacerle un escenario así general, cuando decimos que CAF tiene unos antecedentes, hay que buscarlos en las escuelas iniciáticas egipcias. Y esto estamos hablando de 1375 años antes de Cristo, cuando estaba Amenofis IV, como decía recién Manuel. Y resulta que hubo ese movimiento que salían los politeístas, veían los monoteístas, y en ese intercambio de cosas, los que salían expulsados se iban a Grecia. Y resulta que ahí en Grecia, como pasa siempre, cuando hay una persona que ingresa, hay un grupo que ingresa, empieza a sembrar las semillas de su creencia. ¿Cuál era la característica de las escuelas esotéricas en relación con el pueblo? Y bueno, la característica era que es una cosa muy cerrada, hermética, secreta, dada solamente a algunos elegidos. Ya había descrito Manuel también que incluso los templos donde iban los iniciados, los que querían la iniciación, los que querían entrar en los estudios filosóficos y ocultos, en el ceremonial, por sí, pero los templos estaban construidos de manera que había una parte que era solamente para los monjes o la gente que se había comprometido a seguir esas escuelas religiosas. Había una parte que era solamente para la nobleza, y el pueblo, que era el vulgo, solamente ocupaba la parte exterior. El edificio ya estaba construido de esa forma, para que mostrara que no había acceso al público en general. Entonces las escuelas y el conocimiento era esotérico. Y todo ese conocimiento esotérico, que empezó así en Egipto, se fue trasladando a lo largo de las distintas edades, de las distintas eras, hasta los días de hoy, hasta que se fundó CAF en 1937. Pero tuvo un percance grande de por medio, porque los textos esotéricos más antiguos de Egipto desaparecieron al quemarse la biblioteca de Alejandría. Sí, así es. Todos esos conocimientos que habían por grandes filósofos, pensadores, místicos de esa antigüedad, fueron publicando, fueron escribiendo. En esa época se escribían nada más los textos, no había una imprenta, y resulta que se cree que en el año 40 o 50 antes de Cristo, cuando el emperador Julio César de Roma quiere ir a conquistar Egipto, produce la famosa quema de la biblioteca de Alejandría. Y ahí se pierden, por supuesto, muchos textos. Sin embargo, la posible expansión del Imperio Romano en la conquista de Egipto antes y después del nacimiento de Jesús se multiplica en las escuelas filosóficas. Fíjese qué paradoja. Primero desaparece toda la documentación, pero sin embargo eso fue como el fuego que hizo arder, digamos, el espíritu
de los que querían conservar la tradición o lo poco que quedaba de la tradición a pesar de todas las peripecias. Y eso dio lugar a que se pudiera ambientar y propiciar la difusión del mensaje de Jesús. Sí, y esas escuelas filosóficas tenían como conocimientos ocultos, buscaban un sentido de la vida, las experiencias, digamos así, fuera de la percepción común, las descripciones de las realidades distintas a las que uno ve, a las que normalmente se ve, y entonces tenían realmente un conocimiento que lo conservaban solamente para ellos. Esas escuelas esotéricas, también se dice, que tenían una concepción del amor, no solamente las escuelas esotéricas, toda la época tenía una concepción del amor muy distinta a la que tenemos hoy, porque obviamente hemos evolucionado. Y en aquel momento era más una especulación acerca del conocimiento de Dios, de la unión con Dios, y no había esos sentires de compasión, de ofrenda, de entrega, como tenemos ahora una concepción más amplia de lo que es el amor. Ahora, fíjese que en este momento hay una separación absoluta entre la Iglesia y todo lo esotérico, pero en la segunda mitad del siglo X, el padre Silvestre II, Silvestre II, cambió esta situación porque él había sido monje, se llamaba Gilberto cuando era monje, sino que además había sido instruido en el conocimiento esotérico. Entonces él incorpora parte del conocimiento esotérico y se rodea de cardenales sabios que propician la instrucción de los eclesiásticos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba en esa época? La Iglesia había decaído sustancialmente y los sacerdotes apenas tenían el mínimo conocimiento para impartir misa. No existía otro tipo de conocimiento. Entonces lo que él trata de hacer es revertir ese proceso. Enriquecerlo con todos los conocimientos de las escuelas esotéricas. Él lo había conocido, entonces lo incorpora un poco al ámbito del Vaticano. Y allí hay un comentario que posiblemente, debido a esta influencia, es que se encuentran en la Biblioteca del Vaticano textos de las escuelas esotéricas. Esto lo repito tal cual como lo leo, no podemos asegurarlo, es así. Bueno, a comienzos del siglo XI, ya más adelante, se fundaron las órdenes religiosas. Eso era como parte del fortalecimiento de la Iglesia, estimular la espiritualidad de la Iglesia y difundir su dogma, el de la Iglesia católica. A partir de allí, los conventos y monasterios tenían escuelas y eran los únicos que impartían educación a la nobleza. Posiblemente eran los únicos que tenían una instrucción un poco más completa, más acabada que lo que era el pueblo en general. El campesino, el trabajador, no tenía mucho acceso al conocimiento, a la instrucción. Y el monasterio quizás era las fuentes de lugares de cultura donde había música, había filosofía, había conocimientos del latín, de otros idiomas, y estaban un poco más instruidos esos monjes. Ahora hay otro elemento relevante que ocurre más adelante. Entre 1096 y 2070 se da la primera cruzada, la primera que pusieron a los caballeros europeos en contacto con las órdenes esotéricas de Medio Oriente. Claro, pasa allí. Sí. Que se forma una confluencia de ambos conocimientos. Esa comunicación dio lugar a la creación de nuevas sociedades secretas europeas. Claro, las cruzadas comenzaron en el año 1096 o 1097 y se extendieron casi por 200 años, hasta 1200. Las cruzadas.
hubieron 8 cruzadas. ¿Y cuál era el sentido de las cruzadas? Fue que había que recuperar el Medio Oriente, Jerusalén, el Santo Sepulcro, y consideraron que había que ir a rescatarlo de la invasión turca o musulmana. Entonces se organizaron distintas campañas. De allí vienen que los caballeros cruzados se llamaban cruzados porque tenían una cruz estampada, el emblema de ellos. Claro, creo que en el pecho y en la espalda también estaba la cruz, y se los llamaban cruzados, y después se llamó también a toda la campaña las cruzadas. Esos caballeros llegaron a Medio Oriente y tuvieron contacto otra vez con ese conocimiento esotérico, esas escuelas ocultas que habían venido desde el Antiguo Egipto. Y ese contacto hace que ellos, al volver a Europa, también lleven el conocimiento otra vez allí. Pero ¿qué pasa? Como eran perseguidos, como existía divergencia entre la Iglesia y el conocimiento esotérico, ellos mantenían un voto de silencio. Es decir, en su vida exterior generalmente compartían todos los principios de la Iglesia, todos los rituales de la Iglesia, pero en su mundo interior en realidad compartían los principios esotéricos porque eran antagónicos con los de la Iglesia. Tal cual. El secreto, el hermetismo, lo hermético era una protección para ellos. Obviamente, si hubieran estado así expuestos, hubieran sido perseguidos y quizás eliminados. Llegamos ya al año 1520. Estamos haciendo un raconto muy rápido para ver cómo esas escuelas esotéricas, o más bien ese conocimiento esotérico, se fue trasladando, se fue moviendo a través del tiempo. En 1520 hay un cambio grande en el mundo. Es porque aparece Lutero. Lutero comienza la Reforma. Traduce la Biblia del latín al alemán. Con eso se separa del Vaticano, del Papa. Hace que la Biblia llegue más al pueblo, y él cuestiona desde un principio, desde que es joven, las indulgencias que se daban en la Iglesia. En ese momento existían las indulgencias, incluso los caballeros hacían votos de guerra a cambio de indulgencias, y había gente del pueblo que compraba las indulgencias para tener una vida pacífica, más sana, digamos, en el más allá. Claro. Bueno, esa fue una cuestión, un hecho que impresionó a Lutero y que lo conmovió profundamente, y dijo: esto no puede ser así. Eso movió todo un cambio en Europa. Pero además, el principio que él tenía era que los únicos que podían interpretar la Biblia, que estaba en latín, eran los intelectuales, los monjes. Sí, los monjes y los que conocían el idioma. Conocían el latín. Pero de esa manera él liberó, digamos, la posibilidad de que el pueblo pudiera libremente interpretar la Biblia según su comprensión. Su comprensión, ¿no es exacto. cierto? Entonces liberó, digamos, el atavismo que existía hasta ese momento. Esa fue la principal diferencia que existió entre Lutero y la Iglesia. Hay que agregar también que en esa época, un poquito antes, Gutenberg en Alemania inventa la imprenta. Las primeras ideas para hacer impresiones de los textos. Lo que antes era escrito nada más los libros, empieza a multiplicarse la forma en que puede llegar la cultura, los libros, los textos al pueblo. Ahora bien. Sí, estábamos en 1500. Sigamos adelante. En 1562 al 98 hubo guerras de religión en Europa. Todavía, fíjense que ya nosotros arrastramos desde esa época lo que todavía ocurre en la actualidad. Estos conflictos se desataron especialmente por intereses económicos y de poder,
Pero lo más importante desde nuestro punto de vista fue que la Iglesia protestante defendía el derecho de los individuos de estudiar y interpretar los textos sagrados y por extensión la idea incipiente de los derechos individuales. Fíjense que estos son los precedentes en el ámbito en que se desarrollaron de la supervivencia de las órdenes esotéricas, y en el siglo XVI comienza la lucha entre las órdenes y la Iglesia, aquellos que se ampararon en la relativa tolerancia de las sociedades protestantes. Sí, y seguimos adelante también. Después ocurre que hacia el siglo XVII y XVIII empiezan a aparecer otras órdenes esotéricas ocultas, como la masonería, por ejemplo, y empiezan a tomarse dos vías bien diferenciadas. Una que permanece oculta, que permanece secreta, que son sociedades de pocos miembros, muy especialmente elegidos cada uno, y otra rama que se va a una obra social más abierta, más expuesta, a la sociedad, como la masonería. Acá también tenemos muchos elementos de la masonería. El propio San Martín, José de San Martín, conoció la masonería en Europa pertenecía, cuando estuvo en España, en su juventud, en su adolescencia, y otros próceres argentinos también participaron de esa logia. San Martín pertenecía a una que se llamaba la Logia Lautaro, y después cuando regresó a Argentina volvió a conectarse, incluso en Chile, incluso en Perú, en los lugares donde estaba, fue a contactarse con esos grupos. Después cuando regresa a Buenos Aires también tiene sus reuniones en esas casas quizás secretas, que no se sabe bien qué es lo que hacían, pero que se tomaban resoluciones acerca de la sociedad. Ahora estas asociaciones eran pequeñas porque la relación entre maestro y discípulo era directa, era personal. Las órdenes esotéricas conservaron y transmitieron lo fundamental del conocimiento de lo antiguo. También cultivaron y transmitieron las enseñanzas reveladas a seres con gran desenvolvimiento espiritual, como ya había dicho José. Eran elegidos, no eran cualquiera los que entraban en esas sociedades, por eso eran tan pequeños los grupos. Los miembros de las órdenes aparecían en general como fieles siervos de la Iglesia, aparentemente en sus feudos, en sus castillos, pero interiormente conservaban fidelidad a las logias a las que pertenecían. Y llegamos ya al siglo XIX. Allí aparecen otros movimientos y otros acontecimientos que hacen que se abre el conocimiento esotérico. Está Madame Blavatsky, que escribe unos libros que se llaman La Doctrina Secreta, donde ella expone públicamente ya todos los conocimientos que existen, que ella conoce, públicamente. Entonces queda abierto, el conocimiento deja de ser esotérico. Aparecen sociedades como la Sociedad Teosófica, aparecen sociedades como la Prieuré de Sion y otros movimientos que son poco conocidos porque no han salido hacia el conocimiento público. Ahí hubo una tradición en Italia, se denominaba la Escuela Veneciana, también una sociedad de muy poquitos miembros, y allí ingresó don Santiago Bovicio hacia principios del siglo XX, quizás 1915, 1910, por esa fecha, él habría ingresado a esa sociedad en la Escuela de Venecia. ¿Por qué había sido elegido? Porque de alguna manera pertenecía ciertamente a la nobleza, y por otra parte porque tenía poderes parapsíquicos muy extraordinarios, sí. Muy especiales. Posiblemente, y esto es una interpretación mía, en esa sociedad estábamos entre las dos guerras mundiales ya,
1925-1926, posiblemente los dirigentes de esas órdenes, con una visión quizás amplia, prepararon un viaje de algunos miembros a América para que trajeran ese conocimiento. Quizás la tensión que existía en Europa entre las dos guerras hacía presumir que iba a haber momentos muy difíciles que atravesar. Parece que vinieron algunos miembros de esas órdenes, varios, algunos no pudieron fundar el camino, pero don Santiago sí. De 1926 hasta 1937 pasaron 11 años donde él buscó, sembró y puso el conocimiento, expuso el conocimiento en conferencias, en escuelas, en movimientos, en reuniones distintas, hasta que en 1937 en Buenos Aires puede fundar CAF. Hay otro detalle, cuando él vuelve después de algunos años a Europa para tomar contacto con sus maestros, las órdenes secretas amparadas en el silencio prácticamente habían desaparecido después de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente sí, no quedaba nada de la mayoría de ellas. Por esa razón, cuando se funda CAF, él lo funda creyendo que iba a ser también una sociedad secreta, una sociedad pequeña, una sociedad limitada a unos 70 miembros máximo. Pero no fue así. La vida, la contemporaneidad, la nueva sociedad hace que se expanda mucho más allá de lo que se creía. Por eso CAF, una vez que empieza a formarse primero, fue creado como una sociedad con las características europeas, de las sociedades europeas, pero al poco tiempo se ve que la expansión es realmente muy grande. Por eso CAF ahora ya está en toda América, en Europa, en África, hasta en Australia. Bueno, como síntesis creo que está bien. Después veremos decir cuál es el rol de don Santiago en América. Ok. Bueno, los invitamos a compartir un poco de música que hemos elegido para este programa, música gregoriana. Después les vamos a explicar por qué y qué significa música gregoriana. Servite Domino il
Un poquito ya la música de fondo, que es el canto gregoriano, porque esto es realmente extenso en la grabación que teníamos. Son cantos en latín, en este caso cantados por el coro de monjes benedictinos del monasterio de Santo Domingo de Silos, en Burgos, España. Los monjes aprenden esos cantos y son alabanzas a Dios, alabanzas a los santos, a la vida virtuosa y cosas así. Todos los cantos en latín. No tienen autor, son todos anónimos y tienen esa característica. Lo que acabamos de escuchar es el genuino canto gregoriano que se mantuvo en la Edad Media casi por 800 años, 600 u 800 años. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Para escuchar en vivo a través de internet, poner en la barra de direcciones fmflash.com, todo con minúscula y guión medio. Hacer clic donde dice en vivo. Es así la dirección, fm-medio-flash.com. Todo con minúscula y guión medio. Sí. Hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos. Luego se hace clic en la solapa donde dice videos. Acá nos señala también el operador Roberto que también la página de la radio está acá, www.noticiasflash.com.ar. Es también con esa dirección llegan al mismo lugar. El sitio web de CAF es www.caf.org. CAF se escribe C-A-F-H. Y el correo para comunicarse con nosotros sobre el programa infocaf@gmail.com. El teléfono de la radio para comunicarse con nosotros sobre el programa, el 03546 420 0007, o bien los teléfonos celulares 538 109 y 538 112. Estamos en Radio Flash, FM 107.7. Quizá haya que hacer Santa Rosa de Calamuchita. Sí, quería hacer que ya nos llegó un mensaje comentando el bloque anterior, un amigo nuestro de Buenos Aires, y que también nos señala algo muy importante que hemos omitido. Que dice que nos hemos saltado los cruzados por sobre Lutero, quedando también los templarios y los cátaros que tenían cosas en común con CAF. Incluso los cátaros que se escapaban de las persecuciones iban del sur de Francia al norte de Italia.
y uno de sus líderes, antes de morir en la hoguera exclamó: no importa, el peral reverdecerá en 700 años. Esos fueron a principio 1200 años, calculen, y coincide con la aparición de don Santiago. ¿Qué les parece? Muchas gracias por el aporte, Miguel. A Miguel, muchas gracias. Vamos a pasar a transmitirles una entrevista que hemos hecho, si bien en otro tono, en otro aspecto. Es muy interesante escucharla, creo. Continuamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Hemos invitado esta vez al programa para la entrevista a una escritora, Sandra Ávila, escritora de novelas y de poemas. Es estudiante de periodismo, es ama de casa y bueno, ya tiene mucho más para hacer. Buen día, Sandra, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Agradecer una vez más la invitación a su programa. Pues sí, ya estuvo anteriormente, el año pasado, le hicimos una notita a Sandra. Sí, ya pasó un año, ¿cómo pasa el tiempo? Sí. Sí. Usted nos había comentado cuál era su último libro. Y a finales del 2016 publiqué un libro que se llamaba Marisol, era una novela para adolescentes y adultos. Sí. ¿Cómo estuvo esa novela? ¿Cómo fue la recepción? ¿Cómo fue? La verdad no la pude presentar. ¿Ah, no? No la pude presentar, sino que hice mucha promoción, así, propaganda en redes sociales. Ahora se usa mucho lo que es redes sociales y eso, así que la hice así, promoción por ahí, más que nada. No tuve tiempo de decir, bueno, la presento en tal día, en tal lugar. ¿Y para el futuro tiene pensado esa posibilidad? Sí, quizás lo pueda presentar presente el nuevo libro que se llama Cuchillos y Rosas, que es mi primer libro de poesías, y por ahí le haga en la venta que se lleven los dos. Ahora, una de las cosas que me gustaría preguntarle es: ¿qué le inspira a usted a un tema en un libro? ¿Y en qué personajes se basa? ¿Personajes ficticios o personajes de la realidad? Bueno, actualmente, y no sé si uno se basa en noticias actuales, en noticias de hace 20 años, hay muchas historias que quizás hace 20 años, como las redes sociales no existían, las noticias como pegaban más fuerte, ¿no? No sé, por ejemplo, el caso María Soledad, el caso 113 puñaladas, el chico que mató a Carolina. Por ahí, cuando yo era chica, que tenía 15, 16 años, y me enteré eso, como que fue una de las primeras cosas que me impactaron. Bueno, cuando escribí Marisol, yo nombré ese caso de como sucesos así, como que a uno lo había impactado, movilizado. En el libro Marisol habla de un adolescente que cuenta la vida amorosa propia, digamos, del personaje, y la vida que tiene con una amiga y todas las cosas que le van pasando a su amiga y a ella. Un montón de cosas de adolescentes, digamos, pero cosas como muy fuertes para ser adolescentes también. Entonces, bueno, ellas se conocen en un recital y bueno, ella va narrando las cosas que le suceden a la amiga, que se queda embarazada de un hombre que la deja, un hombre que ya tiene esposa, tiene hijo, un hombre grande, ella es adolescente, como que cosas que vos decís, no puede ser que te estén pasando estas cosas, Candela, le dice Marisol a la otra, pero ella dice que se enamoró, que sí, que es todo verdadero, y la otra le dice, no, pero no es, bueno, son conflictos que ellos van resolviendo, y al final Marisol le termina ayudando a crear el hijo a la amiga. Bueno, pasan un montón de situaciones, y como que cuando yo lo escribí, bueno, Marisol era un personaje, si bien era un personaje ficticio, yo recordé mi etapa secundaria y recordé algunas cosas que me habían pasado, como yo, Sandra Ávila, y bueno, me acordé que el atentado a la AMIA me fue como muy un cimbrón. También, sí. Fue un cimbrón para mí. La hermana, una profesora mía, había estado ahí en ese momento, falleció.
la muerte de una amiga, una vecina había fallecido de cáncer, eso también me conmovió, lo de Carolina de la 113 puñalada. Entonces, algunas cosas que fueron reales, yo puse todo ese sentimiento, lo que yo sentí en ese momento, lo puse como que fue algo que recordaba el personaje de su época. Como la novela está basada en los finales de los 90, hay muchas cosas que van contando ahí. Propias de la época. Propias de la época, claro. Por ahí vos vas contando eso y te situás de que en qué año está sucediendo. Después ya, más adelante, van haciendo como una marcha, bueno, hablan de los primeros femicidios y hacen marchas. Marisol y Candela se tienen que encontrar en una hora determinada y una no puede llegar porque cortaron una calle, se atrasó, se hizo tarde, hay un embotellamiento. Entonces ella empieza a caminar entre la gente y cuenta cómo ella se conmueve ante esa manifestación y reclamo de que podría haber sido mi hermana, mi amiga. Mi tía me agarra la piel de gallina de pensarlo, porque si bien la escena que yo narré es ficticia, uno cuando cuenta dice, lo vivís porque decís, bueno, si bien esa manifestación en ese momento no fue real, es más para acá, pero como que, no sé, vas cambiando las fichas. Claro. Y vas encajando todo lo que... Vas poniendo un montón de sentimientos en cosas que viviste, y la verdad que queda bueno, hay que saber hacer la mezcla. Uh-huh. Y entonces hay cosas que son ficticias y cosas que fueron reales. También hay una parte donde narro que, bueno, yo, una chica muy inocente, a los 14 años, estaba en primer año del secundario, cumplí 14 años ese año, o sea, todos los chicos ese año cumplían 12. Yo tenía 13 y cumplía 14, porque yo entré un año después a la escuela. Como cumplo en julio, como que era la más grande del salón. No había repetido, pero era como ya, guau. Y para mi edad eran todos más piola y yo era como más retraída, más como más sumisa, más como tímida, introvertida, me daba vergüenza, y las chicas eran todo un cascabel, tiro al aire, y yo, viste, siempre como mirando así a ver qué pasa. Bueno, esas cosas también te marcan un montón. Y yo recuerdo que me encantaba ir a la biblioteca. Bueno, vos salías por un pasillo, subías una escalera a un primer piso y había una biblioteca. Y recuerdo que una de las cosas que me habían impactado eran frascos, esos frascos grandes, como los que venden en los almacenes con aceitunas, ese tamaño, o los de mermelada. Había fetos. Y yo recuerdo que la primera vez que los vi, o sea, me quedé como... por favor, nunca lo había visto. Y bueno, como que lo vi y creo que a los 2 o 3 días volví a ir, porque me mataba la curiosidad. Claro. O sea, yo quería estar cada vez más cerca del... era una biblioteca y se ve que tenía los... los frascos. Sí, estaban conformados todo. Y a mí como... yo no podía creer que un bebé estaba dentro de un frasco de mermelada. O sea, ahora cuando yo empecé a escribir eso, empecé a recordar, rebobiné la cita, como quien dice, y no cabía en mi cabeza cómo un bebé tan formado. Claro, hoy cualquiera sabe que un feto, no sé cuántas semanas, ya tiene orejas, los dedos, las uñas, las pestañas, está todo. Pero quiero decir que a lo mejor esa vivencia que usted tuvo ahí en la escuela son como impactos que después uno puede usarlos revivirlos, usarlos en la literatura para mostrar una situación especial. Sí, yo me considero que fue impactante y hasta ahora lo recuerdo y yo digo, qué inocente que era, porque quizás lo habré visto en la televisión y no le presté tanta atención como esa vez, porque era un frasco que estaba ahí, o sea, era como esto, y estaba más o menos a esa altura, y yo recuerdo que lo veía y no podía creer que había una criatura ahí adentro. Y como que, no sé si era morbo, curiosidad, no sé qué era, pero yo venía cada vez más seguido porque me impresionaba, pero a la vez, no sé, era una cosa rara de explicar, todos esos frascos ahí con cosas.
Así que bueno, me pareció que estaba bueno meterlo adentro de ahí, todo eso. Volviendo un poquito a la escena esa, que la candela va entre la multitud para poder llegar a tiempo a encontrarse con la amiga. Sí. Todo eso es ficticio, pero ¿cómo aparece? ¿Cómo crea usted? ¿Cómo quiere crear una escritora? ¿Cómo crear un escenario? Claro, ¿cómo lo va imaginando? ¿Cómo lo va poniendo? ¿Cómo lo va construyendo a ese escenario? A mí se me da mucho... Generalmente cuando yo me siento a escribir, es capaz que escribo el primer borrador de un primer libro, quizás lo escribo 25 hojas seguidas. Y escribo, como el grueso, sale solo. Y no sé, parece que te transformás, porque a medida que vas escribiendo no puedes parar de escribir. Y después ya te quedás así y decís, bueno, hasta acá. Es como que se estimula la imaginación. Sí, empezás a escribir y fluye solo, no sé, me transformo, es una luz del más allá que no sé, me dicta, o no sé cómo explicarte. ¿Será que los personajes van creando la situación? Claro, yo me voy imaginando y me voy como voy escribiendo, no sé, una cosa súper linda, súper rara. Me acuerdo me transformo, es como que uno es Dios, ¿no? Le das la vida, le das la vida. Claro, un comentario quería hacer de un libro que habíamos leído, donde los personajes de un autor empiezan a tomar vida y salen de la novela y empiezan a vivir solos, porque han cobrado una vida particular. Qué bárbaro. Sí. Así que después tiene que ponerlos de nuevo en el libro. Claro. Ahora otra cosa, ¿qué es Confluencias? Porque ya no había comentado antes, por eso saco el tema. Bueno, Confluencia es un proyecto de antología que tiene 6 años más o menos. Yo recluto, no sé si es la palabra exacta, recluto escritores noveles y escritores que ya escriben, tienen trayectoria, pero por ahí... ¿Puede ser de cualquier lugar o cualquier, de Santa Rosa? Más que nada de acá, de la zona. Ajá. De la zona, acá. Rumipal, Embalse, Belgrano, Santa Rosa. Bueno, si alguno de Buenos Aires me pide, va a dar la oportunidad. Entonces usted convoca a yo convoco, les doy como una palabra clave, después ellos envían más poemas de los que van a ir en el libro, hay como una lectura previa, una selección, si hay que corregir algo se corrige, lo que está más bueno lo dejamos y lo que no está medio flojito lo dejamos a ver si se puede en otro momento corregir y usar para otro libro o algo similar. Bueno, junto todos los textos, mando al editorial, me hacen los libros, después hacemos la presentación. Y o sea, es un libro de 10, 12 autores. Sí, siempre ha habido 10. Este año quizás llegue a 12, vamos a ver. Vamos a ver, sí, porque algunas... ¿Y por qué empieza esa idea? ¿Cómo empieza? Bueno, hace 6 años. Bueno, el primer año que me vine a vivir acá, en el 2015, lo primero que yo me vine a vivir acá, no conocía a nadie. Lo primero que hice fue ir a ver dónde había una biblioteca. Averigüé, había una biblioteca, que había un taller literario, ¿cuál fue? La de calle Córdoba. Almafuerte. La Almafuerte. Había un grupo literario que se llamaba Alfonsina Storni, ya estaba disuelto, algunos se mudaron, otros partieron para el otro lado, bueno, un montón de cosas, bueno, quedaron casi ninguno, digamos. Se armó un grupo nuevo que se llamaba El Otro Lado. Ajá. Y yo empecé a ir, éramos pocos, y bueno, yo empecé a ir en marzo, más o menos, y a mitad de año les dije, chicos, con todos los textos que hemos escrito, si ustedes quieren, armamos un libro. Ahí se reengancharon todos. Y ahí entre nosotros empezamos a seleccionar los primeros textos, invitamos a otros. ¿Eran personas de distintas edades? Distintas edades, que íbamos al taller literario los días miércoles, eran 2 horas semanales y salían unas obras muy buenas. A partir de lectura o palabras claves también yo no era quien daba el curso, nada que ver, era otra persona. Pero bueno, todos se animaron, quisieron, la verdad que la propuesta nunca les había llegado.
y les pareció que estaba bueno, y bueno, al otro año se volvió a hacer y al otro año se fue, y bueno, cada año se sumó alguien nuevo que se enteró y dice, yo me enteré, yo quiero estar, bueno, y a veces por ahí en estos 4 volúmenes que ha habido, se han sumado otros que ya participaron en los primeros. Siempre los dejo porque la verdad que creen tan lindo que uno, se merecen participar. Pero también les quiero dar prioridad a los que no han participado nunca. Claro. Que tengan la oportunidad de poder por primera vez, y seguramente cuando se animan por primera vez, pues no hay quien los pare. Convocar así quien quiera escribir sobre utopía. Y bueno, ese era el tema de elección. Claro, utopía es el tema para este año. Para este año. Sí, que cada uno lo va a tomar por el lado de la religión, de la vivencia, del amor, del mundo, qué sé yo, un mundo futurista, de lo que quieran. De acuerdo a la edad y a sus vivencias, a su forma de vida, lo van a tomar todos distintos. Nadie va a escribir igual a nadie. No. Cada uno va a usar su estilo y su... Sí. ¿Hay un plazo para presentar esos trabajos? Hasta marzo, les había dicho a los chicos, sí, que me lo manden en un solo archivo, dedicatoria, biografía y los textos, todo en un solo archivo. Después, bueno, yo hago una lectura, una selección y hago un solo archivo con los 10 archivos, digamos. O sea, es todo un trabajo también. Sí, sí. Después mando todo, así que... Usted nos decía que también hace todo ese trabajo y no hay ningún interés personal en ese trabajo, porque no, más que hay trabajo. El trabajo lo hago porque me gusta. No quiero que este proyecto quede ahí en la nada, que diga, bueno, alguna vez se publicó un libro, sino que la gente, acá hay mucha gente, y hay gente de todas las edades, así que me encantaría que este proyecto pase en 20 años, que Confluencia 20, no sé, algo así, pero sería muy lindo porque juntó mucha gente, la literatura reúne, junta. Aparte, yo pienso personalmente que es un estímulo de la imaginación, el buen lenguaje, que no se pierda. ¿Cómo hacer para estimular a que los chicos, los jóvenes y los adultos también continúen con ese talento? Bueno, hay gente que definitivamente no lee ni el envase del shampoo. Por más que tengan 40 años, el que no le gusta leer para nada. Pero hay mucha gente que sí, que yo creo que esto de leer y escribir es cuando son chiquitas, que uno le tiene que proveer material, lectura, enseñarle que un libro te atrapa, que uno lee y se puede imaginar que ese personaje que está leyendo es uno. Entonces como que uno sufre, vive, muere a través de la lectura de un personaje. Claro. Eso lo siento yo, no sé qué pensarán los demás. Pero bueno, eso es lindo porque te abre la cabeza y te metes dentro del libro como si uno fuera el personaje, ¿no es cierto? Parte de la eso, sensación. Y cuando uno escribe, también puede pensar que uno es el héroe o el villano. ¿Por qué no vengarse del mundo o salvar al mundo? Sí. Hay muchas posiciones donde uno puede tomar parte y escribir. Hay pensamientos que uno tiene que no directamente tiene que decir que lo piensa uno, sino que lo piensa el personaje. Claro. Está bueno. Hay gente que se destaca por el deporte, hay gente que se destaca en la repostería, en la gastronomía, en el arte, en el sacar fotos, y hay gente que le gusta escribir. Hay para todo. Hay gente que se destaca en los números. Sí, así es, claro. Yo, número 0. No todos servimos para hacer puentes ni ser abogados. ¿Y tiene, Sandra, un proyecto para este año? No solamente de la publicación del libro de Confluencias, sino de su actividad personal. Bueno, un nuevo libro que se llama Cuchillos y Rosas. Tiene 75 poemas más o menos. Muchos. Sí, o sea, yo en el 2012 publiqué 3 libros de poesías, pero eran ediciones artesanales. Los imprimía, los encuadernaba, los etiquetaba, le hacía señaladores con cintas, tapas a color, todo impresas de artistas que me habían prestado para usarla.
Sí, y los vendía por encargue. Y los mandaba a la librería a anillar. Eran unos libros así muy coquetos, chiquitos, muy artesanal era. Bueno, el primero se llamó Alma Desnuda, después otro se llamó Limbo. Bueno, después hubo otros también, bueno. Hay varios entonces. Hubo, o sea, Cuentos Urbanos fue mi primer libro, porque yo no conseguía editorial que me quisiera publicar. Y como me había empecinado que quería publicar y nadie me daba lugar, dije, bueno, los hago yo, listo, ya está. Así que hice Cuentos Urbanos, después hice Limbo, que era de poesías, Alma Desnuda, Limbo. Después hubo un libro que se llamó en el 2012, que era Que se venía el fin del mundo. Bueno, esto no es el fin del mundo, pero es un caos, se llamó, eran todos cuentos súper caóticos. Y después hubo una novela que había salido en internet, que también muchos me la pedían, La vida de Juana, otra adolescente. Y bueno, digamos que ahí ya hubo en el 2012 libros de poesías, pero eran ediciones artesanales. Claro. No sé si cuentan como libro. Y este es el primer libro editorial, que no son los mismos poemas de antes, de esos, de aquella vez, sino que son todos nuevos. ¿Usted podría definir cómo es su estilo, su característica como escritora? No sé, es que soy como el tiempo, yo soy cambiante. No sé, puedo escribir una novela de terror o puedo escribir una novela tragicómica. Y puedo escribir un poema de amor y que me estoy muriendo, no sé. Escribo de todo, creo que puedo escribir de todo. Hay un cuento que se llama El Desesperado, que trata de un hombre que se despierta, está en un ataúd. Uy. Y tétrico, bueno, parece. Sí, la verdad que a todo el mundo le gusta. Tendría que, bueno, no me di cuenta de traerlo, pero en otra oportunidad lo puedo traer para que ustedes lo puedan ver, leer. Y bueno, el tipo se despierta y es medio tragicómico, porque en un momento dice: no sé si estoy 3 metros tierra abajo o nicho arriba. Dice, tengo una sutura en la cabeza y intento tocarla, pero no puedo levantar el brazo, dice. Y bueno, en un momento dice, tengo ganas de orinar y no aguanto. Y después, bueno, dice que se quiere dar vuelta. Dice, hice tanta fuerza por querer darme vuelta que al final ahora estoy peor que antes. Y dice, hice tanta fuerza por girarme hacia un costado que transpiré como un potro. Bueno, son todas metáforas, todas frases que va dentro, que es como tragicómico. Y el tipo empieza a pensar que como él ya era 40 y largo de años, en la empresa él tenía que haber presentado un proyecto. Y bueno, él reflexiona, no sabe qué le pasó, pero él recuerda, o sea, en el cuento él recuerda que él había presentado un proyecto y que lo tenía que entregar y que total ya no se lo van a aprobar, dice. Y bueno, se queda dormido, después se despierta y se quiere girar porque quiere orinar, y bueno, es todo medio tragicómico el cuento. Y bueno, por eso te digo, yo soy muy cambiante. Te puedo hacer reír y te puedo hacer llorar. Sí. Y lo que es poesías también, metí mucho lo que es poesía contemporánea, como un estilo más libre, pero todas siempre hablan del amor, del dolor, de la pasión, todo eso. Sí. Intenciones de la vida. Sí. Bueno, Sandra, hemos llegado creo que al final del bloque ¿Cómo le transmite a los oyentes que quieran formar parte de Confluencias? Bueno, quienes quieran participar me pueden mandar un WhatsApp al número 2241-506-430 y bueno, me escriben, me preguntan por ahí, yo les paso las bases, las condiciones, cómo tienen que estar los textos y todo. Por ahí. Muy bien. Bueno, Sandra, muchas gracias por habernos acompañado, por haber venido aquí a la radio. Este tiempo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, siempre me están invitando. Para mí es un placer estar acá con ustedes compartiendo
Nada, un poco de lo que hago. Sí, bueno, parece que fue ayer que estuvimos acá. Sí, se pasó volando. ¿Será que uno está cada vez más ocupado? No sé. Pasa rápido el tiempo. Pasa rápido. Bueno, muchas gracias, Ana. Gracias a ustedes. Ese tema que escuchábamos se denomina Divanó y es del proyecto del compositor francés Éric Lévy y el conjunto ERA, es el autor. Esto consiste en cantos gregorianos en latín, mezclado con ritmos modernos como el rock, el pop y el dance, aunque se le ha clasificado como música de la nueva era. En este caso también la interpretación es de un grupo coral que se llama Meninas Cantoras de Petrópolis, Brasil. Como habrán visto ustedes, es canto gregoriano, las escalas son gregorianas, pero el ritmo, la percusión
los instrumentos electrónicos lo ponen en la nueva era. Entonces, tomando las escalas gregorianas de aquella época del medioevo, junto con la tecnología actual, surge esto. Dívanos. Estamos transmitiendo el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Nuestro teléfono en la radio es 03546 420 007 o bien los celulares 538-109 o 538-112. Estamos transmitiendo por Radio Flash FM 107.7 todos los sábados de 9 de la mañana a 10:30 de la mañana. Están invitados. Dado que hemos hecho una entrevista a una escritora, poetisa, yo traje un poema que es impactante y me gustaría leerlo. Es de León Felipe, el escritor español que nació fines del siglo XIX, murió más o menos en la década de 1960, en México, aunque de origen español. Se llama La Palabra, el poema. Dice, pero, ¿qué están hablando esos poetas ahí de la palabra? Siempre en discusiones de modisto, que si ceñida o apretada, que si la túnica o que si la casaca. La palabra es un ladrillo. ¿Me oísteis? ¿Me ha oído usted, señor arcipreste? Un ladrillo para levantar la torre. Y la torre tiene que ser alta, 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 hasta que no pueda ser más alta, hasta que llegue a la última cornisa de la última ventana, del último sol, y no pueda ser más alta, hasta que ya entonces no quede más que un ladrillo solo, el último ladrillo, la última palabra, para tirársela a Dios, con la fuerza de la blasfemia o la plegaria, y romperle la frente, a ver si dentro de su cráneo está la luz o está la nada. Muy bonito, muy bonito. Bueno, eso está muy relacionado con el tema anterior de la entrevista, ¿verdad? Sí. Bien, pero hemos transmitido canto gregoriano porque en realidad queremos hablar un poquito de canto gregoriano. ¿Qué es el canto gregoriano? Y bueno, el canto gregoriano desde su nacimiento fue música cristiana. Fue como una oración cantada, en realidad. El texto que se extrae de la Biblia es la razón del canto gregoriano. El canto gregoriano no se puede entender sin dar más importancia a la letra que a la melodía. Se debe evitar el lucimiento de los cantantes. Indudablemente, como no estaba dirigida al público en general, el canto se realiza en latín y, por supuesto, los monjes lo conocían perfectamente el latín, así que conocían el contenido de lo que cantaban. Sí, el canto gregoriano no era una música popular que estaba así en las calles, en el campo, entre la gente. Era exclusiva de los monasterios, las iglesias, las parroquias, donde se hacía el culto divino. Además, ¿por qué se llama gregoriano? Y es que hacia el siglo VI, año 550, 560, nace el que va a ser el Papa Gregorio I. El Papa Gregorio I tuvo su papado entre 590 y 604. 590 y 604. Ese Papa Gregorio primero se le llamó Gregorio el Grande porque fue una persona muy instruida, se rodeó de músicos, se rodeó de artistas, estimuló mucho la teoría musical. ¿Y qué es lo que hizo? Él clasificó, organizó, ordenó lo que eran las escalas griegas, los modos griegos, se le llamaban en ese momento modos griegos.
Y él las compaginó, las clasificó, las organizó, y no solamente solo, debe haber tenido quizás un grupo de trabajo o distintos músicos que hacían esa labor. Y resulta que a través del tiempo, mucho tiempo después, como él hizo esa labor, se conoció esas escalas, esa música, como canto gregoriano, por el Papa Gregorio. Pero entonces el Gregorio Magno, ¿es el mismo Gregorio o sí, es otro? Es el mismo. Se le llama Gregorio Magno a Gregorio I, el Papa Gregorio I, que tuvo su pontificado entre, como dijimos, 590 a 604. Él creó otras nuevas composiciones y después en Roma creó una escuela de cantores para finalmente extenderse al canto gregoriano con las melodías que el Papa San Gregorio consideró más dignas de ser cantadas en el templo. Es decir, que él hizo una selección de esas melodías. Sí. No es una recopilación al tuntum, sino una preselección según sus gustos. Sí, creo que hizo dentro de sus escalas, esas escalas griegas que él clasificó, y que se llamaron gregorianas hoy en día, clasificó y compuso, él o su grupo de músicos, compuso melodías para alabar a Dios, para mover a la reflexión, mover a la invocación, mover a la oración, todas en latín. El canto gregoriano, imaginemos que había empezado ya el canto gregoriano, el canto en los monasterios y en las iglesias había empezado en los primeros años del cristianismo. Como una oración cantada, en realidad era claro, eso. Lo importante era el texto. La música es simplemente porque muchos sabían cantar, les gustaba el canto y daba como un realce al texto, ponía como más energía al texto. Pero eso empezó a los primeros siglos del cristianismo. Recién Gregorio, en el siglo VI, comienzos del VII, clasifica esas escalas y compone algunas músicas. No existía la escritura musical en esa época, o la escritura era muy precaria. Había empezado ya un tetragrama, primero más simple y después un poco más complejo, donde se establecían algunos signos que ayudaban al cantante a saber cómo era la melodía. Pero ese tetragrama no era tan preciso como el pentagrama actual. Tampoco había una división rítmica en esa época y era más referida, más, más dedicada al temperamento que tenga el cantante o el orador. ¿Cómo se canta el canto gregoriano? Porque no hay voces que sobresalen, ¿verdad? No hay solista ni nada. No hay solista, es generalmente un coro. A veces hay algún solista que canta solo la parte de algún kiri, alguna obra así. Pero primero que son monódicas. Eso quiere decir que no existe polifonía. Todos, el coro o el solista, canta una sola melodía. No hay dos melodías simultáneas o más, como es la polifonía. Es una sola melodía, donde el texto es lo más importante. Y además se le llama al canto gregoriano canto llano. Y es porque esa es la impresión que da esa música. La llaneza, sin relieves, sin contrastes, sin muchas variaciones. Por eso resulta muy monótona, ¿no? Claro, si uno escucha un poco está muy bien, pero si escucha ahora puede cansarse un poquito. Por eso el canto llano. Y otra cosa, también pasaba que al principio cantaban el texto en latín y al pasar los años, los monjes, y yo supongo que aquellos que tenían facilidades de cantantes, empezaron a complicar las cosas o a agregar
ya no era solamente 2 notas que tenían que decir las sílabas. Ellos empezaron a hacer melismas, a hacer floreos, a hacer adornos, a hacer arreglos, con esa les salían naturalmente, y empezaron a complicarse más los cantos gregorianos. Allí empieza de a poquito también a surgir una segunda voz, y empiezan lo precario, la parte precaria de la polifonía. Tanto es así que se complican los cantos gregorianos que hay un papa, ya entrado el siglo XV, XIV o XV, no recuerdo bien, donde dice que ya se había vulgarizado mucho el canto gregoriano. Entonces hace una poda, saca todos los cantos, los kyries, los glorias, las secuencias que se llamaban los tropos y secuencias, y deja solo algunos, 4. Deja 4 que eran los únicos que tenían, digamos así, el mérito de transmitir el mensaje divino. El sistema métrico del canto gregoriano se basa en la creación de la unidad de medida más pequeña representada por la nota simple, y las líneas divisorias se toman como un silencio para valorar una nota simple. Por eso existen 4 líneas: la línea divisoria mínima, la línea divisoria menor, la línea divisoria mayor y la línea divisoria doble. Sus notas se denominan puntos quadrato, puntum quadratum o virgas si aparecen individualmente, o neumas si aparecen agrupadas. Bueno, eso ya es muy técnico, ¿no? Ya es para que va a estudiar, a interpretar o leer cómo se anotaba el canto gregoriano. Vamos a seguir con otro tema, también es gregoriano, quizás más actual, van a escucharlo ustedes, para que disfrutemos también de este tipo de escalas que clasificó Gregorio.
Este tema se llama Moment of Peace, Momento de Paz. Es del grupo Gregorian Chant Band, y pertenece a un señor compositor, Hermann Gregorian. Así por lo menos lo firma él. En este caso también una cantante es Amelia Brickman, que canta por encima de un coro, el coro de los Gregorian, que va haciendo una base sobre la escala gregoriana, y la cantante femenina lleva su texto por encima de todas las cosas, como transmitiendo un momento de paz a través de la música. En este caso es otra representación, otro ejemplo de la música gregoriana, pero en otra forma de componerla. También músicos modernos, un coro, una cantante solista, con las mismas bases de la música que clasificó San Gregorio. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Los teléfonos para comunicarse con nosotros en la radio 03546 420 007 o los celulares 538 109 o 538 112. Estamos transmitiendo por Radio Flash FM 107.7. Muy bien. ¿Por qué no hablamos un poquito de quién fue este famoso Gregorio Magno? El Papa Gregorio Magno. Sí, Gregorio nació en Roma en el año 540, en el seno de una familia rica, patricia, romana. Se había convertido esa familia al cristianismo hacía mucho tiempo. Su bisabuelo era el Papa Félix III y su abuelo el Papa Félix IV, y dos de sus tías paternas eran monjas, de manera que tenía todo un ambiente sacro prácticamente para crecer en él. De joven se dedicó a la política, parece que no tenía todavía las intenciones espirituales, y en el año 573 alcanzó el puesto de prefecto de Roma, la dignidad civil más grande a la que podía aspirarse. Pero, inquieto sobre cómo compatibilizar las dificultades de la vida pública con su vocación religiosa, que ya se insinuaba, renunció pronto a este cargo y se hizo monje. Tras la muerte de su padre, en 575, año 575, transformó su residencia familiar en el Monte Celio. Lo transformó en un monasterio bajo la advocación de San Andrés. Trabajó con constancia para propagar la regla benedictina. Ya había empezado allí San Benito, pocos años antes, a poner su regla. Y llegó a fundar 6 monasterios, aprovechando para ello las posesiones de su familia, tanto en Roma como en Sicilia. Habíamos dicho que su familia era de gran poder económico. Al acceder al papado en 1590, Gregorio se vio obligado a enfrentar las arduas responsabilidades que pesaban sobre todo obispo del siglo VI, pues no pudiendo contar con la ayuda bizantina efectiva, los ingresos económicos que reportaban las posesiones de la Iglesia hicieron que el Papa fuera la única autoridad de la ciudad de Roma del cual podían esperar ayuda. No es claro si en esta época existía ya el Senado romano, pero en todo caso no intervino en el gobierno, y la correspondencia de Gregorio nunca menciona a las grandes familias senatoriales emigradas a Constantinopla, desaparecidas o venidas a menos. En una oportunidad, Gregorio fijó su atención en un grupo de cautivos, esto después de una trifulca que hubo en 593. Fijó
su atención en un grupo de cautivos que estaba en el mercado público de Roma para ser vendidos como esclavos. Los cautivos eran altos, bellos de rostro y todos rubios, lo que resultó más llamativo para Gregorio. Movido por la piedad y la curiosidad, preguntó de dónde provenían. Alguien le respondió: son anglos. Anglos. Y él dijo: non angli, sed angeli. Lo que quiso decir, no son anglos, son ángeles. Señaló Gregorio esta frase, cuya interpretación no literal podría ser: no son esclavos, son almas. Lo que quiso decir eso, no son esclavos, son almas, interpretándolo más literalmente. Lo que muestra que había en su corazón quizás un poco más de piedad que lo que regía en muchas partes del mundo en ese momento. Había una situación bastante difícil. Entonces, dar una caridad así como que son ángeles, son almas, no son esclavos, era como un paso bastante grande para la época. Otro episodio motivó a Gregorio a enviar misioneros al norte, trabajo que estuvo a cargo del obispo Agustín de Canterbury. Cuando Agustín llegó a Inglaterra, escribió una carta a Gregorio preguntándole qué debía hacer con los santuarios paganos en donde se practicaban sacrificios humanos. La respuesta de Gregorio fue contundente: no destruyan los santuarios, límpienlo, en referencia a que los santuarios paganos debían ser rededicados a Dios. Bueno, muestra que todos estos hechos, todas estas anécdotas que nos cuenta la historia, muestra realmente una persona que, crecía en el amor, crecía en la comprensión o en la conciencia humana para poder dar a los humanos otro nivel de espiritualidad. Queremos invitarles ahora a otro momento musical, pero ya no gregoriano, lo vamos a hacer con rock nacional. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Sí. Y queremos explicarle que hoy estamos dos solitos, José y Manuel, porque nuestros dos acompañantes habituales, uno está en recupero, en recupero por una quebradura de cadera. Un reemplazo, una operación de reemplazo de cadera y cabeza de fémur. Gracias a Dios todo va bien, y el otro está haciendo los quehaceres domésticos, como nos corresponde a cada uno cada domingo. Bien, me faltó explicar el tema que se escuchó, es de Rodolfo Páez, conocido como Fito Páez. El tema Yo vengo a ofrecer mi corazón, muy conocido tema. Es un cantautor, compositor, músico y director de cine argentino, integrante de la llamada Trova Rosarina y uno de los más importantes exponentes del rock argentino. Además de su carrera como músico, ha incursionado como cineasta, guionista y novelista. Nació un 13 de marzo, así que estamos cerca a su cumpleaños, de 1963, en Rosario. Muchas gracias, que tengan un hermoso domingo. Muchas gracias y que sea todo para bien.